y para ello les pido que tengan a la mano su Biblia. Vamos a ir ahí al Salmo número 60 y bueno, pues que Dios nos bendiga este día a través de su bendita palabra, ¿ok? Eh, el Salmo número 60 es compuesto por el rey David en ocasión de su victoriosa campaña militar contra los vecinos del norte de Israel, quienes habían violado varias veces la frontera. Y aquí, pues él expresa su confianza en el aseguramiento divino de que su reinado sería estable y no sería amenazado por enemigos internos ni externos. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que la bendita palabra de Dios nos ilustra el día de hoy. Eh, Aquí, mis amados, pues vamos a ver de la derrota a la victoria en Dios. Y este salmo se titula Al músico principal sobre lirios testimonio. Mictam de David para enseñar cuando tuvo guerra contra Aram, Naharim y contra Aram de Soba. Y volvió Joab y destrozó a 12,000 de Edom en el Valle de la Sal. Bueno, pues este es un Mictam, nuevamente, ¿verdad? Un salmo dorado de David que está destinado a enseñar para instruir a las generaciones presentes y futuras, y especialmente acerca de confiar en Dios y en nada más que en Dios en tiempos de conflicto. Eso es lo que nos enseña este salmo, mis hermanos. Los marcadores históricos que refiere el título mismo, ¿no? Ubican este salmo en algún momento de la primera parte del reinado del rey David, cuando sometió a las naciones vecinas. Eh, el segundo libro de Samuel, capítulo 8, registra las victorias de David, por ejemplo, sobre Filistea, Moab y Siria. Ya en el capítulo 10 nos cuenta acerca de las victorias de David sobre Amón y Siria. En el primer libro de Crónicas de los Reyes, capítulo 18, se nos da las victorias de David sobre Edom, y específicamente allí en el Valle de la Sal, como dice el título de este salmo. Entonces allí derrotó a los moabitas, a los amonitas, a los filisteos y a los amalecitas. Las victorias que también se describen en el segundo libro de Samuel y en el primer libro de las Crónicas, pues no mencionan específicamente el tipo de reveses que se lamentan en este salmo, como lo veremos a continuación. Lo que sí es que nos recuerda que el registro histórico, pues a menudo condensa eventos y que los éxitos fueron reales, pero no siempre inmediatos. Entonces vamos primeramente a ver en la primera parte de este salmo la nación derrotada. Y entre los versículos del 1 al 3, pues hay una súplica de misericordia a Dios, quien ha afligido a su pueblo. Y dice la palabra de Dios, si me apoyan ahí leyendo en su Biblia, dice la palabra de Dios: oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros. Hiciste temblar la tierra, la has hendido, sana sus roturas porque titubea. Has hecho ver a tu pueblo cosas duras, nos hiciste beber vino de aturdimiento. David y los ejércitos de Israel pues lucharon contra ejércitos extranjeros y experimentaron cierta derrota. Por eso el rey David dice: oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste. Pues él, el rey David, sabía que cuando el Señor peleaba por Israel, pues la victoria estaba asegurada. Y si había derrota, probablemente era por el disgusto de Dios. Por tanto, David apeló a lo que él creía que era la causa principal, un disgusto de parte de Dios, no la causa inmediata. Muchas veces el disgusto de Dios era por pecado. Y es que desgraciadamente, pues el pueblo de Dios, aún siendo un pueblo elegido, un pueblo escogido por Dios, pues se desvía constantemente hacia el pecado, y por eso Dios los quebranta, por eso Dios se vuelve contra ellos. Y tenemos que comprender, mis amados, que peor que la derrota
es el sentido de separación de Dios. A estas alturas nosotros ya tenemos que también experimentar eso. Lo peor que nosotros podemos experimentar como hijos de Dios es sentirnos en esa separación, ya sea por el pecado o ya sea por nuestra negligencia de buscar a Dios. Recuerden que Dios siempre va a estar para nosotros. Él lo ha prometido y Él siempre lo cumple. El gran detalle es que si nosotros siempre vamos a estar para Dios. Entonces, el pueblo de Dios pues vive una experiencia sin sentido, sin la presencia de Dios. Eh, Muchas veces pues la derrota es muy en serio, mis amados, porque al sentir ese abandono divino, pues se encuentra el ser humano y sobre todo el Hijo de Dios en la condición más miserable. Y de no ser por este salmo y su título, pues nosotros no hubiésemos tenido ni idea de muchas cosas, ¿verdad? Que David vivió respecto a la hostilidad de los vecinos cuando estuvo en la cima de su poder. Hoy te quiero decir esto porque en muchas ocasiones no tenemos ni idea de la resistencia que hace el enemigo en nuestra contra cuando Dios nos está llevando a, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Es por eso que tenemos que estudiar este salmo bien para efecto de que no le demos oportunidad al enemigo de nuestras vidas de tomar ventaja sobre nosotros, mis amados. La palabra de Dios ahí dice, David, vuélvete a nosotros. O sea, si de alguna manera Dios había causado o permitido la derrota de Israel, eso no desanimaba a David de apelar a ese Dios todopoderoso para que el favor de Dios fuera restaurado. Este clamor de vuélvete a nosotros inmediatamente trae esperanza hacia el asunto. Esto nos debe enseñar que, pues, cuando estemos sintiendo, ¿verdad? Una derrota, un fracaso, una necesidad, un aparente mal, de inmediato volteemos a ver a Dios y pedirle que por su misericordia nosotros podamos restaurar esa relación íntima con Él, sentir su presencia y pasar esa experiencia simplemente tomados de la mano de Dios, son cosas muy diferentes, ¿verdad? Una cosa es cuando tú vas solo y te sientes solo y vas peleando por tu causa solo, que cuando sabes que Dios está contigo. Vas a pasar el mismo tramo, sí, pero de una manera diferente. Eh, Muchas veces lo podemos experimentar a través de un duelo, cuando tenemos la pérdida de un ser querido, de un ser amado. No es lo mismo pasar ese duelo solo, sintiendo que nadie está a nuestro lado, a sentir la presencia de Dios. Son cosas muy diferentes, mis amados. Porque ser desechado por Dios o sentirse desechado por Dios, pues es la peor calamidad que puede sobrevenir a un hombre o a un pueblo. Y sobre todo al pueblo de Dios, que nosotros ya experimentamos la presencia divina, ¿verdad? Y la peor forma es cuando la persona o el Hijo de Dios no se da cuenta y cuando se ha alejado tanto del camino del Señor durante un tiempo, que se vuelve frío su corazón, le es indiferente muchas veces la presencia de Dios o no. Entonces, en muchas ocasiones, la deserción divina causa duelo y arrepentimiento. Y, pero quiero decirles que eso puede ser parcial o temporal, según nosotros queramos. Porque recuerden nuevamente que Dios no nos dejará ni nos desamparará. Nosotros somos los que desertamos de esa relación divina. Y ahí es a donde, pues muchas veces tiene que venir una condición de arrepentimiento genuino, de hacer lo que el hijo pródigo, ¿verdad? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no merezco ser llamado tu hijo, pero por favor, perdóname. ¿Y qué hace el padre? Nos abraza, nos arropa, nos vuelve a poner en la posición de hijo. Ese es el punto principal
de este comentario de esta parte del Salmo, mis amados. Tenemos que aprender a regresar inmediatamente a los caminos del Señor, no dejar que nuestro corazón se enfríe, no dejar que nuestro corazón sea indiferente a las cosas de Dios, mis amados. Dice la palabra de Dios ahí, hiciste temblar la tierra. David sentía como si toda la tierra temblara por la derrota del pueblo de Dios. Sin embargo, el Dios que podía sacudir la tierra, pues también podía sanar sus roturas. Eh, y así es como se lo pide David. Dice, has hecho ver a tu pueblo cosas duras, nos hiciste beber vino de aturdimiento. Pues aquí solamente podemos observar que la derrota de Israel era difícil de entender, ¿verdad? Y había muchos otros aspectos de la situación que estaban pasando que causaba aturdimiento a David, al pueblo mismo. Aún así, había una especie de consuelo para David al comprender que Dios era el autor de todo, porque lo que Dios hace en el juicio o la disciplina lo puede restaurar con amor y con misericordia. Recuerden que nosotros tenemos que estar ya siempre bien conscientes que todo lo que vivimos, que todo lo que pasamos, viene de la mano de Dios. Es porque Dios así lo quiso. Esa es la declaración correcta del primer principio de la fe auténtica, de la emuná. ¿Verdad? Y si Dios lo permite es porque Dios tiene un plan, porque Dios tiene un objetivo bien trazado para nuestra vida. Puede ser para la disciplina, puede ser porque hay la necesidad de juicio, porque estamos desviando completamente nuestro camino, pero cuando Dios lo permite, Él pues restaura con amor, con misericordia nuestra vida. Trapp hace un comentario y dice al respecto, permítanme tantito. Hace un comentario al respecto, Trapp, y dice, has hecho ver a tu pueblo cosas duras. En ese punto, Trapp dice, Dios se asegurará de arar su propia tierra, sea lo que sea que resulte del yermo y de hierbar su propio jardín, aunque deje solo al resto del mundo de tal forma que crezca en forma silvestre. Que lo que está haciendo es que Dios permite que en muchas ocasiones pasemos por situaciones muy críticas, porque recuerden que Dios pues va a empezar como buen juez por su casa, ¿verdad? Y eso es lo que justamente tenemos que saber que Dios va a hacer pues también con nosotros como hijos, ¿verdad? Eh, entonces, después ya entre los versículos 4 y 5 viene la esperanza en su liberación, en la liberación que Dios traerá al pueblo de Israel. ¿Ah? Dice la palabra de Dios, has dado a los que te temen bandera, que alcen por causa de la verdad, Selah, para que se libren tus amados, salva con tu diestra y óyeme. Bueno, pues aquí David sentía que Dios había desechado y quebrantado a Israel. Por eso dice, has dado a los que te temen bandera. Sin embargo, no dejaba él de enarbolar la bandera de la alianza y la confianza que él tenía en Dios. O sea, la verdad acerca de Dios, de quién es Dios y lo que ha hecho Dios, pues exigía que se alzara esa bandera, ese estandarte. ¿Ah? Y por eso, pues nosotros también tenemos la gran bendición de levantar estandarte cada domingo, reconociendo quién es Dios para nosotros. ¿Ah? En esta semana hemos reconocido a Jehová Sidkenu, que Él es nuestra justicia. Y en ese sentido, pues al levantar esa bandera, ese estandarte, pues estamos declarando la verdad acerca de Dios, de quién es Dios y de lo que ha hecho Dios en esa justicia divina por nuestras vidas, ¿sí o no? Entonces, Spurgeon dice aquí que les dio una insignia que sería a la vez un punto unificador para sus huestes, una prueba de que los había enviado a luchar y una garantía de victoria. Hoy quiero decirte que el Señor nos ha enviado a esta vida, ¿verdad? A estar en la lucha en el día a día, pero hoy te quiero declarar que la victoria
está garantizada por parte de Dios. Dios es el que se levanta con poder y autoridad. Y el concepto de la bandera o del estandarte, pues estaba relacionado con la confianza de Israel en Dios y su victoria que Dios les daba a ellos. Morgan hace un comentario respecto a esto, dice, cuando Amalek peleó contra Israel en Refidim, la victoria llegó al pueblo de Dios cuando Moisés, apoyado por Aarón y Hur, oró en el monte y Josué salió a la batalla. Después de la victoria, Moisés construyó un altar y lo llamó Jehová Nisi, es decir, Jehová es nuestro estandarte. ¿Se dan cuenta de el por qué es interesante e importante levantar el estandarte apropiado en el momento apropiado? Obviamente, cuando nosotros declaramos a Jehová Rafa, pues es porque estamos declarando la sanidad de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Él es nuestro sanador. Cuando estamos declarando a Jehová Jireh, es justo cuando tenemos la necesidad de la provisión que Dios da a nuestras vidas. Él es nuestro proveedor. Y así sucesivamente es como nosotros tenemos que aprender a declarar el atributo, la esencia, el carácter de Dios en el momento adecuado. Y volvemos a leer Selah. Observemos que el Selah, en este punto, lo que sugiere es una atención especial a justamente todo este hecho, lo que estamos hablando. Y por el bien de este estandarte se eleva el clamor por liberación. Y por eso dice, para que se libren tus amados. Entonces, aquí, pues David afirma que el pueblo judío, el pueblo de Israel, es el amado de Dios, a pesar de que habían sufrido una derrota ahí en ese momento. David entendía que su rescate se encontraría en una mayor lealtad a Dios, no en una menor. Y nosotros ahora, que venimos a ser el pueblo adquirido por Dios, somos los amados de Dios, somos la niña de sus ojos. A pesar de que de repente suframos algunos reveses, ¿verdad? Tenemos que entender que nuestro rescate se encuentra en la lealtad, en la fe que depositamos en Dios. No en una idea de que, bueno, pues como Dios ya nos escogió, ya no tengo que ejercer ni siquiera mi fe y Dios me va a traer a la victoria. No, tenemos que poner bien clara la situación, que es por medio de la fe que nosotros llegamos a obtener de parte de Dios esas bendiciones que Él ha provisto para nuestras vidas y entre esas bendiciones pues está la victoria en contra de nuestro enemigo. Amén. Y la palabra amados, esta palabra hebrea pertenece al lenguaje de la poesía amorosa. Y esta palabra apela a los lazos más fuertes, a las relaciones más íntimas, más ardientes. O sea, es como cuando decimos Abba en, en, en contraposición acerca de los amados de Dios. Cuando declaramos Abba Padre, ¿verdad? Estamos en una relación íntima, en lazos muy fuertes afectivamente hablando, cuando le decimos papito, entendiendo que Él no está distante, que Él está presente en nuestras vidas. Amén. Bueno, ya en la segunda parte de este salmo vemos al Dios victorioso. Entre los versículos 6 al 8 vemos el mensaje de Dios de triunfo sobre las naciones. Y dice la palabra de Dios, Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré, repartiré a Siquem y mediré el valle de Sucot. Mío es Galaad y mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Jehová es mi legislador. Moab, vasija para lavarme. Sobre Edom echaré mi calzado. Me regocijaré sobre Filistea. Pues hablando como un profeta inspirado, David entendía las palabras que Dios mismo habló. Yo me alegraré. O sea, Dios mismo se alegraría en su señorío, en su autoridad sobre Israel y en su victoria sobre las naciones. Es ese Dios el mismo que tenemos ustedes y yo, el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob,
Él es el que se alegra en su señorío sobre la iglesia de Jesucristo y sobre la victoria que Él mismo nos ha dado a final de cuentas, mis amados. Y por eso dices, repartiré a Siquem y mediré el valle de Sucot. Pues con estas y los siguientes versículos, Dios proclama cómo la tierra de Israel era su posesión especial. Las menciones específicas de Siquem, el valle de Sucot, de Galaad, de Manasés, de Efraín y de Judá, pues muestran que Dios no hablaba simbólicamente, sino geográficamente. Entonces, nosotros también podemos declarar que Aljaba de Dios, ¿verdad? Pues es la posesión especial de nuestro Padre y que lo habla en el área física y también en el área espiritual. Porque sabemos que aunque el Señor es el soberano sobre toda la tierra, pues tiene especial cuidado y consideración por la tierra de Israel y por la tierra del Israel celestial. Recordemos que nosotros venimos a ser ahora parte de ese pueblo que fue adquirido para la gloria de Dios. Amén. Entonces, fíjense que mientras las naciones luchaban, era como si David entendiera que el Señor debía dar un paso al frente y resolver las disputas con su suprema autoridad. Kidner hace un señalamiento y dice, ya no se trata de rivales que luchan por la posesión, sino de que el señor de la mansión reparta sus tierras y empleos exactamente como a él le plazca. Entonces, debemos observar la repetición de mío y de mí. Son dos palabras que se usan aquí porque todo es del Padre Celestial. Todo es de Él, no de ellos. Y aquellos a quienes Él da, pues son sus inquilinos y mayordomos. Sin embargo, debido a esto, lo que Él les da, pues les pertenece con mayor certeza. Ahora, ¿qué te ha dado Dios a ti? Sábete que Dios te ha puesto como mayordomo de todo lo que Dios ha puesto en tus manos. Él te ha llamado, ¿verdad? A simplemente ser administrador de lo que Dios te da en esta tierra. Porque la verdad, mis amados hermanos, ¿qué fue lo que trajimos nosotros? ¿Y qué es lo que nos vamos a llevar nosotros de esta tierra? Absolutamente nada. Dice la palabra de Dios que desnudos salimos del vientre de nuestra madre y desnudos volveremos al Padre Celestial, ¿verdad? Sin nada. Entonces, lo que tenemos en el en el tiempo que Dios permite que vivamos la experiencia de la vida terrenal, pues solamente nos ha llamado a ser inquilinos de esta su propiedad y a ser mayordomos o administradores de lo que Él mismo ha puesto en nuestras manos. Seamos buenos administradores, seamos buenos mayordomos, mis amados, porque un día el Señor nos pedirá cuentas. Amén. Entonces, viene ya del versículo 9 al 12 la confianza renovada en el Dios que ayuda. Y dice la palabra, ¿quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Vemos cómo aquí David sabía que su derrota anterior fue porque Dios no luchó por ellos. Y por eso dice, y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos. ¿Verdad? Él confiaba en que Dios llevaría a Israel a la victoria sobre la ciudad fortificada. Él sentía que Dios los había desechado y por eso ahora estaba pidiendo que por favor Él los llevara hasta la victoria sobre esa ciudad fortificada. Cuando David habla de la ciudad fortificada, solo puede referirse a la ciudad de Petra, esa fortaleza montañosa que es más que inaccesible y aparentemente inexpugnable de Edom, de la tierra de Edom.
Y solo Dios podía dar la victoria sobre una fortaleza como esa. Y David lo sabía. Entonces él clama a Dios reconociendo que la ayuda del hombre pues es completamente inútil. Yo no sé si ustedes han visto algunos documentales sobre las ruinas de esta hermosa ciudad, de esa ciudad de Petra. Eh, Esa ciudad está propiamente labrada en un acantilado y por lo tanto, pues para llegar allí es prácticamente imposible sin tener que pasar por las defensas de la propia fortaleza. Y obviamente para aquellos tiempos, pues la ayuda del hombre era completamente inútil y solamente la mano de Dios podía entregarles esa fortaleza a David y a sus ejércitos. Hoy te quiero decir que también el enemigo pues tiene una condición de una fortaleza que se ha formado y que difícilmente nosotros vamos a poder hacer mella en un leviatán o en un espíritu de maldad, en una potestad, si Dios no nos ayuda. Por ejemplo, el domingo, pues se festeja un suceso aquí en México respecto a una potestad, ¿verdad? Muy poderosa, que nosotros, aun cuando queramos hacer muchas cosas en contra de ese ídolo, pues no vamos a lograrlo si Dios no nos ayuda. Y es por eso que tenemos que clamar a Dios para que nos ayude a vencer esa fortificación que el enemigo ha construido alrededor de ese ídolo y que México sea libre en el nombre de Jesús. ¿Eh? Y por eso tenemos que pedirle a Dios, así como David lo hizo, danos socorro, Señor, contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. David había visto a muchos hombres valientes lograr grandes cosas en el campo de batalla. Sin embargo, para David y para Israel, la ayuda del hombre no era suficiente. De hecho, era vana, inútil. La ayuda de Dios es lo único que nos puede conducir a la victoria, mis hermanos. Eh, en ese punto, pues el rey no busca una solución militar a sus problemas, perdón, como alianzas con otros reyes, porque sabe que a final de cuentas la ayuda no vale nada. La alianza perfecta que buscaba David era la alianza con Dios. ¿Qué nos enseña esto? Pues que tenemos justamente que buscar más la alianza con Dios que con el hombre. De hecho, la palabra es muy clara, dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y si nos vamos prácticamente a lo que se considera el centro de la Biblia, en el, eh, en el Salmo número 118, versículo 8, nos dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Esa es la verdad, mis amados. ¿Verdad? Y dice la palabra de Dios, nos enseña claramente David a través de esta palabra, en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Vemos cómo David entendía perfectamente bien que no era el deseo de Dios que el pueblo de Israel dejara la lucha y pasivamente viera lo que Dios haría. No, en, David entendió correctamente que debían pelear, pero no pelearían sin que Dios estuviese presente con ellos. Su lucha es a través de Dios y esa lucha tiene que ser valiente y osada. Y en esa lucha verían a Dios pisotear a sus enemigos. Hoy te quiero decir que tu vida no la tienes que llevar peleando solamente en tu condición, en tus fuerzas, en tu valentía. Tienes que pelear tu vida, tienes que ir viviendo tu vida, pero con Dios junto a ti, contigo. ¿Ah? El Salmo, por ejemplo, comenzó con la derrota y terminó con la victoria. Muchas veces tú y yo nos sentimos en el punto en donde estamos siendo como que derrotados, pero hoy quiero decirte que la victoria está determinada, ya está dada en Cristo Jesús. Y por eso dice, haremos proezas. Bueno, la obra divina no es un argumento para la no acción humana,
sino más bien es la mejor emoción para un esfuerzo valiente, para hacer proezas, para levantar nuestra cabeza, para luchar en contra del enemigo con esa valentía que viene reforzada por ese Jehová Nisi, que se levanta como nuestro estandarte, que va al frente de nuestras batallas. Amén. Entonces, Kidner dice respecto a esto, por nuestra parte, habrá hechos valientes. Por parte de Dios, no solo estará su mano sobre la nuestra, sino su pie sobre el enemigo. Esas son las grandes proezas que vamos a hacer cuando verdaderamente estemos atendiendo a la palabra de Dios y permitiendo que Dios se siga manifestando en nuestras vidas, mis amados. Y bueno, pues de esa manera terminamos el Salmo número 60. Vamos a avanzar y vamos a ver, todavía nos queda muy buen tiempo para poder estudiar el Salmo número 61. Y en este Salmo vemos la esperanza y la ayuda cuando nuestro corazón desmaya. Y bueno, para esto quiero comentar en ese sentido que a pesar de haber sido designado rey de Israel, David debió huir al exilio para escapar de Saúl, que pretendía destruirlo. Por eso aquí está orando a Dios, ¿verdad? Para no morir joven y disfrutar siempre de su protección divina. Y en este sentido, pues vemos cómo hay una esperanza y hay una ayuda de parte de Dios cuando sentimos que nuestro corazón desfallece. Este salmo se titula Al músico principal sobre Neguinot, Salmo de David. Recordemos que con mucha frecuencia, David estuvo en problemas. No conocemos las circunstancias de la vida que motivaron este salmo, pero parece venir después de que él ascendiera justamente al trono. Debido a una referencia al fin de la tierra, algunos han pensado que proviene de la época de la rebelión de Absalón, su hijo, o de su campaña militar acerca de el Éufrates, como lo podemos estudiar ahí en el segundo libro de Samuel. Ambas cosas pueden ser posibles, pero no hay certeza para el contexto de este salmo. Y sobre Neguinot, quiero decirles que la palabra Neguinot puede entenderse como un sinónimo de quinor o arpa, es decir, sobre el instrumento de 8 cuerdas, probablemente tocado con un arco o con una púa, ¿verdad? Con una como uña que se utiliza, por ejemplo, para tocar la guitarra. Entonces, eso es lo que habla la palabra Neguinot. En la primera parte del Salmo número 61 vemos la oración. Y entre los versículos 1 y 2, pues vemos el clamor por el rescate cuando el corazón desmaya, cuando desfallece. Y dice la palabra, oye, oh Dios, mi clamor, mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo. Esta era la sabia oración de David, mis amados. Oye, oh Dios, mi clamor. A mi oración atiende. Él entendía que aunque Dios escucha toda oración en un sentido, en el sentido de responder y responder favorablemente, Dios no oye ni atiende a todas las oraciones. O sea, Dios oye y responde, pero siempre va a ser a la manera de Él, ¿verdad? Siempre va a ser con respecto a su plan perfecto. Entonces, cuando nosotros neciamente oramos en contra de ese plan o no estando en sintonía con ese plan, pues es por eso que sentimos que Dios no oye y mucho menos que atiende a nuestras oraciones. Entonces, al abrir su oración de esta manera, en este salmo, pues David no asume que Dios le respondería, sino que pide activamente la respuesta. Spurgeon hace un comentario al respecto y dice, los fariseos pueden descansar en sus oraciones. Los verdaderos creyentes están ansiosos por una respuesta. Los ritualistas pueden estar satisfechos cuando han dicho o cantado sus letanías y colectas, pero los hijos de Dios
nunca descansarán de orar hasta que sus súplicas hayan entrado en los oídos del Señor Dios de Sebaot. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar sin cesar. A final de cuentas es lo que nos están diciendo. Y dice la palabra, desde el cabo de la tierra clamaré a ti. Por lo que sabemos, David no viajó lejos de la tierra prometida, o sea, lejos de Canaán. Sin embargo, en sentido figurado, estaba al final de la comprensión. Él estaba y se sentía al final de la fuerza, al final de los recursos humanos. Por lo tanto, había un sentido real y poderoso en el que esta oración fue ofrecida desde los confines de la tierra. Él se sentía, David en ese momento se sentía en lo último de la tierra. Y aunque la frase del cabo de la tierra puede denotar una distancia geográfica, ¿verdad? También es una metáfora de la desesperación y de la distancia espiritual que él sentía en ese momento respecto al Padre Celestial. Fíjense cómo David no dijo, desde el cabo de la tierra perderé la esperanza o desde el cabo de la tierra negaré que me amas. No, en el límite de su sabiduría, en el límite de su resistencia, en el límite de su habilidad, David dijo, clamaré a ti. Desde el cabo de la tierra, ¿qué dice? Clamaré a ti. Muchas veces nuestra desesperación, nuestra condición momentánea, nos lleva a, en vez de clamar a Dios, como tal pareciera que quisiéramos negarlo, quisiéramos perder la esperanza, pero hoy más que nunca, mis amados, tenemos que buscar la presencia de Dios, clamar a Dios. ¿Ah? Spurgeon dice al respecto, observen que David nunca soñó con buscar a otro Dios, a ningún ídolo. Él no imaginaba que el dominio de Jehová fuera local. Estaba hasta el cabo de la tierra prometida, hasta el último rincón, ¿verdad? Pero sabía que todavía estaba en el territorio del gran rey, del Todopoderoso. Entonces, mis amados, aunque nos sintamos lejos de Dios, recordemos que Dios siempre está cercano a nosotros. Y por eso David le dice, cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo. Pues David sabía que habría momentos en que su corazón desmayaría. En esos momentos necesitaba al menos tres cosas. Primero, necesitaba la roca, o sea, un lugar de estabilidad y de seguridad. Algo lo suficientemente fuerte como para resistir el embate, ya sea de las olas o el temblor de la tierra. Justamente, ¿quién es nuestra roca? Jesucristo mismo, ¿verdad? Él es el lugar de nuestra estabilidad, de nuestra seguridad, y Él es lo totalmente suficientemente fuerte como para llevarnos a resistir el embate de la vida. Allí estamos seguros, mis amados. Otra de las cosas que necesitaba en ese momento David era que necesitaba una roca que fuese más alta que yo, o sea, un lugar por encima de él, por encima de su sabiduría, por encima de sus habilidades, por encima de su juventud, por encima de su poder, hasta de su autoridad que le había ya sido delegada. Para nosotros, pues simplemente es nuestro Señor Jesucristo, la roca verdadera, que obvio está increíblemente más alta que nosotros. Y cuando llegamos a sus pies, pues es el lugar más alto en el que podemos estar, ¿verdad? Estar a sus pies, mis amados hermanos, es el lugar de refugio, el lugar en donde verdaderamente vamos a experimentar el cuidado de Dios por nuestras vidas, aunque nuestro corazón esté desmayando por el momento que estemos pasando. El tercer punto de lo que David necesitaba en ese preciso instante era que Dios lo llevara a esa roca. O sea, David comprendió que no podía llegar por sí solo a ese lugar firme y más alto que su problema, que su crisis. Hoy creo que tú y yo podemos comprender fácilmente que por nuestras fuerzas, por nuestros méritos, por nuestra condición, jamás podríamos llegar a los pies de Cristo, a ese lugar firme, a ese lugar alto. Solamente Dios
nos puede llevar allí a través de la fe. Y Dios nos ha dado la fe. Y Dios nos ha dado ese don maravilloso de fe que salva, primeramente, y que nos lleva hasta ese lugar más alto que nuestros problemas, que nuestra crisis, que nuestro pecado. Y ahí estamos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, desmayaré. Bueno, pues esta misma palabra se traduce como desfallecer allí en el capítulo 2 del libro de Jonás, en el versículo 7, y pues vemos también que aquí David tuvo la prueba adicional de depresión o de agotamiento. Esa misma palabra que se traduce como desmayar o desfallecer se encuentra también en el título del Salmo 102, donde la condición se describe posteriormente con cierta extensión, más ampliamente. Mis amados, en varias ocasiones, pues se nos dice por qué David estaba por desmayar. Y, perdón, no se nos dice de bien a bien por qué, ¿verdad? Si supiéramos sus circunstancias específicas, pues estaríamos fuertemente tentados a limitar el rescate de Dios solo a aquellos que se encuentren en la misma situación. Por eso es mejor que no sepamos por qué David estaba o sentía que estaba por desmayar. Dios quería que su pueblo hiciera esta oración sin importar la razón por la cual el corazón de David estaba a punto de desmayar. Yo no sé por lo que tú estás pasando, pero yo sé que mi oración tiene que ser porque Dios te sustente, porque Dios te levante, porque Dios provea respecto a tu condición en la que sientes de repente que tu corazón está por desmayar. ¿Verdad? Así es como debemos actuar en intercesión los unos por los otros. Muchas veces se han dado cuenta que cuando pido que intercedamos por alguien, pues me reservo el comentario de el por qué hay que orar por esa persona. Eh, Dios sabe el motivo y lo que tratamos o lo que tenemos que hacer, pues justamente no es señalar a alguien por alguna situación en particular, simplemente levantar nuestras oraciones para que el corazón de esa persona no desmaye, para que Dios le dé la fuerza. Y por eso, así como David, llegue a la roca verdadera. Entonces, la idea de que Dios es una roca es prominente en los salmos que compone David, porque él había usado las rocas del desierto de Judá como lugares de refugio y protección. Sabía perfectamente bien el hecho de que cuando él necesitaba un punto de refugio o un área de protección, él acudía a las rocas en ese desierto. Y por eso él pues lleva al punto de que en su imaginación él pues se ve seguramente sobre un gran acantilado en el que si pudiera ser plantado podría desafiar la persecución o hasta el asalto de sus enemigos. Pero en ese momento él sentía que estaba lejos de esa condición y sentía que estaba inaccesible. ¿Ah? Entonces él pedía que lo llevaran a la roca, a ese lugar de seguridad. Y por eso se desespera hasta cierto momento y le dice, llévame a la roca que es más alta que yo. Es por eso que se vuelve a Dios y le pide que lo lleve en sus manos para poder poner pie en esa roca, para poder poner pie en ese lugar firme. Y asumiendo que David escribió esto como rey, pues humanamente hablando, mis amados, habría llegado a la cima del gobierno, de la autoridad, de la condición de un ser humano. Pero aún así se daba cuenta de que eso no era lo suficiente y necesitaba algo más alto que él. Y por eso dice que es más alta que yo. Él estaba declarando la verdad. Sabe que Jesucristo, ¿verdad?, es más alto que él por sobre todo, aunque él era el rey de una gran nación. Por lo tanto, pues su oración era para que Dios lo llevara, ¿verdad?, a elevarse por encima de sí mismo. Y solamente lo podía hacer en Cristo Jesús. En última instancia, vemos, a final de cuentas, que Jesucristo es la roca que es más alta que todos nosotros, más alta que yo, más alta que tú
Y esto es debido a su origen divino. Más alta debido a su perfecta obediencia. Más alta debido a sus supremos sufrimientos. Más alta debido a su ascensión a la diestra de poder. Es por eso que Jesucristo es la roca más alta que nosotros. Amén. Y bueno, ya del versículo 3 y 4 vemos la confianza presente que está basada en la fidelidad pasada. Fíjense bien, la confianza que está sintiendo en el momento se basa en lo que vivió en la fidelidad de Dios antiguamente. Y hoy tú y yo podemos experimentar lo mismo. Tú y yo podemos depositar nuestra confianza en Dios basados en lo que Dios ha hecho anteriormente por nosotros. ¿Ha mostrado fidelidad a tu vida, sí o no? Entonces, es digno de confianza en este momento y lo será eternamente y para siempre. ¿Verdad? Y bueno, dice la palabra de Dios, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Selah. Bueno, pues aquí vemos que David recordaba que Dios había respondido tales oraciones en el pasado. Y por eso le dice, porque tú has sido mi refugio. Es un verbo pasado. ¿Ah? Fuiste mi refugio en su momento. Fuiste torre fuerte delante del enemigo. ¿Ah? Entonces, en el pasado, pues Dios mismo había sido refugio y torre fuerte para David. Y por eso ya David declara con confianza, yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Recordemos que la palabra tabernáculo es simplemente la palabra usada para tienda, como una tienda de campaña. David tenía una de dos o quizás ambas ideas en mente. Tenía la idea de la tienda de Dios como un refugio del viajero cansado, o sea, el lugar donde se brinda protección y hospitalidad a un huésped de honor, o tenía la segunda idea en mente, que era que la tienda de Dios, como el tabernáculo de reunión, es el centro del sacrificio y la adoración de Israel. Y sea cualquiera que fuera su idea en su mente en ese momento, pues vemos que las dos concuerdan perfectamente bien. Llegar a la casa de Dios, pues es llegar al lugar de refugio para cuando estamos cansados del camino. ¿Ah? Es donde Dios nos brinda protección y hospitalidad. O llegar a la casa de Dios, que es el lugar de reunión, de encuentro, es donde nosotros nos presentamos como sacrificio vivo y levantamos nuestra adoración a ese Dios todopoderoso, ¿verdad? Ahora pues ya entendemos que en Cristo Jesús nosotros mismos somos el templo del Espíritu Santo, a donde podemos encontrar refugio, donde podemos encontrar protección, hospitalidad de parte de Dios desde lo profundo de nuestro corazón ahora, porque el Espíritu Santo de Dios es el que nos levanta, el que nos da fuerza. Nosotros ahora hacemos sacrificio vivo y adoramos a Dios desde lo profundo de nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo la imagen de habitar en la tienda se remonta a la experiencia del desierto, cuando el Señor residía entre las tribus de Israel en esa tienda, en ese tabernáculo. Él no dice habitaré en mi palacio. David dice claramente que él quería habitar en el tabernáculo de Dios. Seguro que David tenía en mucho más alta estima ese lugar de reunión con Dios que su propio palacio. Si podemos comparar, pues un palacio tiene todas las comodidades, ¿sí o no? Una tienda de campaña, pues seguramente tendría deficiencias, pero aún así, humanamente, vemos cómo David tenía en mayor estima el templo de Dios que su propio palacio. Y por eso le dice, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. De nuevo, aquí podemos ver que seguro hay una de dos ideas, o la referencia consciente a ambas ideas. La primera idea es las alas como el lugar cercano y protegido de un ave madre, ¿verdad? Que provee para su descendencia, protegiendo a sus polluelos bajo sus alas, bajo la cubierta de sus alas.
O la segunda idea era que alas, como las que marcaban y rodeaban el interior del tabernáculo de reunión de Dios y el propiciatorio del arca del pacto, que incluía los diseños de los querubines y sus alas, que cubrían propiamente el arca del pacto. ¿Se acuerdan? Cualquiera que fuera la situación, él simplemente se sentía cubierto, se sentía protegido bajo el cuidado de Dios, bajo esas alas. Amén. Dice un refugio, una torre fuerte, tu tabernáculo, la cubierta de tus alas. Bueno, pues imagen tras imagen, vemos cómo David elabora sobre la idea de la roca, que es más alta que él, pues ve cómo ninguna imagen podía expresar plenamente la grandeza de la ayuda de Dios a su vida. Y bueno, ya después en la segunda sección de este salmo, pues vemos la respuesta a la oración. Entre los versículos del 5 al 7, vemos el cuidado de Dios para el rey David. Y dice la palabra, porque tú, oh Dios, has oído mis votos. Me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Días sobre días añadirás al rey. Sus años serán como generación y generación. Estaré para siempre delante de Dios. Prepara misericordia y verdad para para lo que conserven. Para que lo conserven, perdón. Bueno, David probablemente se refería a votos pasados de lealtad agradecida a Dios. Por eso dice que él había escuchado sus votos, ¿verdad? Y que él continuaba honrando, o sea, David continuaba honrando sus votos, cumpliendo. Dios escuchó esos votos y respondió a ellos, dándole a David dominio sobre el pueblo de Dios. Y por eso dice la heredad de los que temen tu nombre. Dice, porque tú, oh Dios, has oído mis votos. Bueno, eh, aquí hay un comentario de Clark que dice, muchas veces me he propuesto ser completamente tuyo, servirte solo a ti, entregar toda mi vida a tu servicio, y tú me has escuchado y has tomado mi palabra, y me has dado esa herencia, el privilegio de disfrutar de ti en tus ordenanzas, que es la suerte de los que temen tu nombre. Efectivamente, así es como nos sentimos cuando cumplimos el servicio al que hemos sido llamados de parte de Dios y que nos hemos comprometido a tomar, ¿verdad? Dice, días sobre días añadirás al rey. Pues David esperaba confiadamente la bendición de Dios sobre su reinado. No era porque tuviera un concepto muy alto de sí mismo, era porque tenía un concepto tan alto del Dios que cumple sus promesas. ¿Verdad? Dice, sus años serán como generación y generación. Aquí hay un comentario de Paul que dice, así habla en parte porque su reino no era como el de Saúl, cuestión de una era que expiró con su vida. Recuerden que el reinado de Saúl se quedó hasta ahí, hasta él, pero el reinado de David vino a traer generaciones. ¿Se recuerdan? Se hizo una dinastía propiamente. Entonces, por eso dice que sus años serán como generación y generación. Dice, estará siempre delante de Dios. Aquí vemos cómo David solo podía decir esto en referencia a sí mismo de una manera muy limitada. Podía decirlo sin limitación del Mesías, que se prometió que vendría de su linaje, según el segundo libro de Samuel capítulo 7, y que ahora nosotros estamos conscientes de que Dios cumplió su promesa y que llegó el Mesías, Yeshua HaMashiach, ¿verdad? A través del linaje de David y que el linaje, esa dinastía davídica, no se rompe hasta que llega nuestro Señor Jesucristo para ser el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y por eso dice, estará para siempre delante de Dios. Literalmente, Él se sentará para siempre ante el Señor. Él siempre aparecerá en la presencia de Dios por nosotros. O sea, David llevó, o más bien el Espíritu Santo llevó a David a comprender quién era Jesucristo a través de lo que Dios había prometido a David.
Por lo tanto, el Salmo es tan mesiánico que solo el reino eterno del Cristo, del Mesías, cumple esta oración. Amén. Entonces, las promesas del Señor han encontrado su enfoque en el mesianismo de nuestro Señor Jesucristo, cuyo gobierno está establecido por la promesa y la recompensa del Padre. Eso lo podemos ver eh, en Efesios capítulo 4, de los versículos 7 al 13. Y dice ahí la palabra de Dios: prepara misericordia y verdad para que lo conserven. Pues aquí el mismo David necesitaba esta misericordia y verdad, pero también sabía que su más grande hijo, propiamente el Mesías prometido, que también se le conoce como el hijo de David, ¿verdad? También dependería de la misericordia y la verdad de Dios. Y dice Trapp que estas dos, tu misericordia y tu verdad, sean los apoyos de su trono, del trono del Hijo de Dios, que sean su guarda, que sean su porción de vida y preparada. Entonces, en el versículo 8 y por último, pues vemos que debemos alabar a Dios por siempre. Y dice la palabra: así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Bueno, pues David comenzó el salmo, ¿verdad? Clamando desesperadamente a Dios con un corazón que se sentía desfallecido y abrumado. Y ahora la canción, este salmo, termina con alabanza. Así cantaré tu nombre para siempre, honrando el carácter de Dios tal como se expresa en su nombre y haciéndolo para siempre, ¿verdad? Eh, Dice David, pagando mis votos cada día, pues él sabía que tenía una obligación sin fin de darle gracias y honrar a Dios por siempre. Y esto podía y debía hacerse cada día, hacerlo para siempre simplemente. Spurgeon dice al respecto que Dios cumple diariamente sus promesas. Cumplamos todos los días nuestros votos. Él cumple su pacto. No nos olvidemos del nuestro, dice Spurgeon. Y cuánta razón tiene, ¿verdad? Y por último, el comentario acerca de para siempre, cada día. Kidner dice: aquí la palabra siempre lleva a la mente ilimitadamente hacia adelante, mientras que cada día la dirige primero a lo que está inmediatamente adelante. Entonces, tenemos que hacerlo inmediatamente en el día a día e ilimitadamente hacia adelante, hacia la eternidad. Eternamente y para siempre tenemos que pagar nuestros votos en agradecimiento, en honra, ¿verdad? A ese Dios todopoderoso. Y bueno, mis amados, con esto terminamos el capítulo número 61 del Salmo del libro de los Salmos, y vamos a orar. Vamos a darle la gloria